Para continuar con nuestro estudio a profundidad de la integridad de la palabra de Dios, quiero llevarlos a la profundidad de lo que llamamos la palabra de Dios que prevalece, o la palabra prevaleciente. Ustedes y yo tenemos vida en la medida y hasta el punto en que la palabra de Dios prevalece en nosotros. Esta palabra de Dios, como la palabra hablada en los labios de los creyentes hoy en día, produce los mismos resultados, con la misma exactitud matemática y precisión científica con que se produjeron los resultados cuando fueron habladas esas palabras por primera vez. En otras palabras, cuando yo hablo su palabra, esta es la misma palabra que fue hablada la primera vez. Si yo la hablo de nuevo, y si yo creo cuando hablo la palabra, esta palabra hablada en los labios de los creyentes produce ahora los mismos resultados que produjo cuando fue hablada por primera vez o en cualquier otro momento que se haya hablado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la vida misma de Dios. Cuando esta palabra de Dios prevalece, tenemos un gran poder de Dios en manifestación en el mundo. Y quiero llevarlos a la profundidad de la palabra de Dios para mostrarles en el libro de Hechos, 19, cómo esta palabra de Dios prevaleció y lo que obró en una comunidad y en un área de nuestro mundo en un periodo de tiempo tan corto. Me gustaría que fueran al libro de Hechos, capítulo 19. Pero mientras buscan Hechos 19, quisiera reiterarles lo que tratábamos anteriormente. La frase dar a conocer es la palabra griega exegeomai, de la palabra ek, que quiere decir de adentro hacia afuera, y hegeomai, que quiere decir llevar, guiar, dirigir. Nos lleva de la oscuridad a un conocimiento de la palabra de Dios, para darla a conocer. De esta proviene la palabra en español exégesis, que es lo que da a conocer. Esta palabra de Dios da a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Así que voy a llevarlos hoy a Hechos 19. Hay muchos pasajes en la palabra, pero aquí tenemos uno que sencillamente les hará arder de emoción por su grandeza. En Hechos capítulo 19, al principio de este capítulo, verán que fue Pablo quien vino a Éfeso, y allí encontró ciertos discípulos y les ministró el poder del Espíritu Santo en manifestación. Y estos hombres eran en total, en el versículo 7 del capítulo 19, eran por todos unos 12 hombres. Es todo. Y en el versículo 8 comienza el relato que quiero compartir con ustedes en esta sesión en particular sobre la integridad de la palabra prevaleciente de Dios. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses fue a la sinagoga y les mostraba la palabra de Dios. Él les habló la palabra de Dios. Pero solo 3 meses pudieron soportarlo. Solo 3 meses. Porque el versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ellos maldecían el camino. A la gente se les llamaba seguidores del camino muchísimo antes de que se les llamara cristianos, por primera vez en Antioquía de Siria, porque Jesucristo había dicho de sí mismo, yo soy el camino. Así que a los primeros seguidores del Señor Jesucristo se les llamaba al principio seguidores del camino. Después, por primera vez en Antioquía de Siria, los incrédulos los llamaron cristianos, porque estos decían que ellos siempre estaban hablando de que Cristo estaba en ellos, así que les llamaban cristianos. Pero a ellos se les llamaba seguidores del camino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Qué curioso, ¿no? Pablo dividió la iglesia. Sí es. Él fue a la sinagoga durante 3 meses, él les predicó y él les enseñó la palabra de Dios. Y rehusaron creer en la palabra de Dios. Así que, ¿saben lo que hizo? Él separó a los discípulos.
separó a los creyentes. Él dijo, bueno, ustedes que quieren creer, vengan conmigo. Nos iremos a la escuela de Tirano. El resto de ustedes que no quieren creer la exactitud de la palabra de Dios, ustedes quédense aquí. Paguen la hipoteca, paguen las cuentas, la luz, la electricidad y la calefacción. Ustedes paguen por toda esa piedra y los ladrillos. Nosotros nos vamos a la escuela de Tirano. No fue Pablo quien dividió esta sinagoga. Fue la incredulidad de la gente en la sinagoga que obligó a Pablo a dejarlos. Y ellos son los responsables. Su incredulidad es responsable por la división de esta sinagoga o iglesia en particular. Él separó a los discípulos y se fue a la escuela de Tirano. El versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años. Ahora escuchen, en la escuela de Tirano, esto continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que, escuchen, estoy leyendo la palabra de Dios, no es mi opinión, no lo que escribió otra persona, sino la palabra. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En 2 años y 3 meses, toda Asia, toda esta área de Asia Menor, oyó la palabra del Señor Jesús. Damas y caballeros, esto nunca se ha repetido, nunca se ha duplicado en nuestros días, ni siquiera en una generación. Aún con los millones que gastamos en las misiones, con nuestras revistas, nuestras publicaciones, nuestros periódicos, nuestras radios, televisiones, todo, no hemos alcanzado nunca a toda un área del tamaño de la provincia de Asia Menor con la palabra de Dios en una generación. Y aquí el apóstol Pablo lo hizo en solo 2 años y 3 meses. Toda Asia oyó la palabra de Dios. Ahora clase. O ha cambiado Dios, o Pablo y estos hombres habían hecho conexión con algo que ellos utilizaron con gran eficacia. O hay algo que debe entenderse de otra forma como la entiendo yo. Pero ¿saben qué? Estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos creían la palabra y cada uno ganó a uno. El apóstol Pablo les enseñó la palabra a 12 hombres. Así es como empezó. Lo que estos hombres sabían, se lo enseñaron a alguien más, y éste se lo enseñó a otro. Así que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor en 2 años y 3 meses, bajo el ministerio de un hombre, una hazaña que no se ha duplicado en nuestros días y en nuestro tiempo. Bueno, veamos lo que pasó. Dice, en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, porque Pablo creía la palabra, él predicaba la palabra, enseñaba la palabra, y porque hacía esto, los milagros extraordinarios se llevaron a cabo. Al empezar a prevalecer la palabra de Dios en Éfeso, se produjo un gran impacto en la comunidad entera. Escuchen esto. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿saben lo que es un exorcista? Un exorcista es uno que opera espíritus malignos o diabólicos. Él los opera, están bajo sus órdenes. Él llama al señor Fletcher y dice, entre señor Fletcher. El señor Fletcher, el espíritu, entra y él los opera. Un exorcista es uno que opera, cuando quiere y como quiere, a los espíritus malignos, los espíritus diabólicos. Él los invita. Pero por supuesto, la mayoría de las personas hoy en día no saben la diferencia entre un espíritu benigno y un espíritu maligno. Están convencidos de que son todos espíritus benignos. Escuchen, esta es la palabra. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, un momento, ¿qué es esto? Personas con espíritus malos en ellas están tratando de sacarlos de los que ellas decían tenían espíritus malignos, tratando de echar fuera los espíritus malignos en otros con el espíritu maligno que estaban en ellas. Muchas personas, casi todo el mundo, tienen grandes problemas con este versículo. Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros entendemos, si usted tiene un espíritu maligno más fuerte que el que esa persona tiene, ese espíritu maligno más fuerte puede sacar al espíritu maligno menor. Es exactamente como un ejército. Claro, el capitán le dice al recluta, salte. Este recluta no pregunta cuán alto, sino que salta. De esto estamos hablando. Estos exorcistas
por medio de espíritus malignos, estaban tratando de sacar otros espíritus malos en el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, salid. ¿Y saben ustedes quiénes eran estos tipos que estaban operando estos espíritus malignos? El versículo 14 dice que ellos eran los 7 hijos de un tal Seba, judío, quien era jefe de los sacerdotes. Ellos eran los hijos del jefe de la sinagoga, del jefe de los sacerdotes, y eran sus propios hijos. Vaya, esta es la pura crema de la sociedad religiosa, ¿no? Seguro que sí. El versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Increíble, ¿no? Aquí los tenemos echando estos espíritus malos por medio de otros espíritus malignos, y este espíritu maligno que querían echar fuera les replicó, y les dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ¿quién diablos eres tú? Fantástica historia, ¿no? No sé por qué no ponen algunas de estas historias en la televisión, porque personas con grandes habilidades para hacer televisión no toman la grandeza de la palabra de Dios y la hacen vivir. Estas historias están vivas, son grandes y son fantásticas. Ahora escuchen esto. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Pueden ver esos 7 tipos corriendo como locos? Quizás todo lo que tienen puesto de ropa interior dice que huyeron desnudos. Hombre, una vez que los espíritus de ese hombre se activaron, él se lanzó sobre ellos a golpes y les hizo trizas. Les arrancó la ropa hasta que finalmente huyeron desnudos y heridos. ¡Qué espectáculo! Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. No degradado, el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Se habla de la percepción extrasensorial, aquí está. Hablamos de la parapsicología, hablamos de fantasmas, de la diferencia entre fantasmas y espíritus. Voy a cubrir todo eso en esta clase sobre poder para la vida abundante, porque todo eso se encuentra en la palabra de Dios, así es. Pero dice en el versículo 18, y muchos de los que habían creído, aquellos que eran renacidos del Espíritu de Dios, aquellos que creían, ¿saben lo que ellos hacían? Ellos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿saben lo que es la magia? Es como la Ouija, la tabla con símbolos, que ahora se vende por todas partes para que los chicos jueguen con ella, porque claro que queremos que los niños tengan un buen principio en el mundo de los espíritus diabólicos. Así que los introducimos con una simple ouija, una simple tabla con símbolos. Les decimos que solo es un juego. Sí. Les decimos que solo tienen que poner los dedos levemente sobre el marcador y luego permitirles a los espíritus indicarles un mensaje sobre el tablero. Bonito juego, que le lleva a usted a que abra su mente a la posesión por espíritus malignos, que después le controlarán y le usarán a usted a voluntad de ellos. Cuando la palabra de Dios prevaleció, y el poder de Dios se dio a conocer, estas personas trajeron sus libros de magia, de todo tipo de magia, trajeron el libro que trata de los 7 diferentes libros de Moisés, y trajeron toda clase de libros de ese índole. Sus talismanes, hágale la pregunta, talismán, sí, no, todos operados por espíritus diabólicos, espíritus malignos. Pero hoy en día muy pocas personas saben la diferencia entre un espíritu maligno y un espíritu benigno, o un espíritu malo. Así que nos basta con decir, bueno, Dios es el que lo da todo. Solo que cometemos un gran error. ¿Cuál Dios? La Biblia dice que hay 2 dioses. Uno es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el otro Dios es el Dios de este mundo, llamado Satanás. Más adelante, en otra sesión, les voy a leer esto de la palabra de Dios, línea por línea y palabra por palabra. Pero aquí en Éfeso, toda Asia oyó la palabra de Dios desde aquí en Éfeso en 2 años y 3 meses bajo el ministerio de este hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Escuche, ellos trajeron su magia, sus libros, y los quemaron delante de todos, y eche la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Yo llamaría eso una impresionante quema de libros, ¿no les parece?
como que fue una quema de libros muy cara, 50,000 piezas de plata. Póngase a pensar cuánto sería en la moneda de hoy en día. El versículo 20 es el que realmente expone la grandeza de todo esto. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué era lo que crecía? No la opinión del hombre, sino que la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía y la palabra de Dios prevalecía. Cuando esa palabra de Dios prevalece, empezamos a ver los resultados en nuestras vidas. Se empieza a ver los resultados en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, pero mientras la palabra de Dios no crezca, mientras la gente no entiende la grandeza de esto, la palabra de Dios no prevalecerá. Dios nos ha dado su palabra para que podamos convertir a la gente de las tinieblas a la gloriosa luz del Evangelio de salvación y redención, para dar a conocer su voluntad, porque su palabra es su voluntad. Se habla del despertar espiritual, de avivamientos, pero ¿saben ustedes cuándo llega el verdadero despertar espiritual? El despertar espiritual auténtico depende de que la palabra de Dios se convierta en realidad. Cuando la palabra escrita se convierte en realidad en la vida de un hombre, entonces comienza el despertar. Casi todos los supuestos despertares religiosos de hoy en día no son nada más que despertares fingidos. Claro que sí. Hay que introducirse dentro de una comunidad con 2 años de anticipación para tratar de obtener la cooperación de todas las iglesias, las más grandes por lo menos, debido a su gran influencia. Después hay que obtener toda la cooperación de los periódicos, la radio, la televisión. ¿Se puede imaginar a Pablo tratando de obtener la cooperación de la sinagoga para empezar a despertar espiritual? ¿Se puede imaginar al apóstol Pablo yendo por toda la ciudad de Éfeso, a cada iglesia cristiana, para obtener la cooperación de todas ellas? ¿Saben por qué no podía? Porque no había ninguna. Él no podía obtener cooperación alguna. Pero tiene que haber tenido algo especial, porque todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra de Dios en 2 años y 3 meses. Damas y caballeros, yo no escribí el libro, pero eso es lo que dice, y esta es la palabra de Dios. Los despertares espirituales dependen de que la palabra de Dios sea hecha realidad. Cuando esta palabra se vuelve una realidad, el despertar espiritual empieza aquí y allá y por doquier. Las personas se salvan sin periódicos, sin radio, sin televisión, sin la cooperación de todas las iglesias de una comunidad. Por lo menos la cooperación de las iglesias principales, que estén de acuerdo con su teología. No. En Hebreos 13:8 dice de Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces cuando este Jesucristo, quien es la palabra, se hace vivo y real, el despertar espiritual. La vida de un hombre cambia, la vida de una mujer cambia. Ellos dejan de leer toda esa basura que han estado leyendo, dejan de lado esas cosas y vuelven a leer la palabra para comenzar a vivir esa palabra. Y esa palabra empieza a penetrar su vida cotidiana. Exactamente. ¿Saben? Es la palabra de Dios la que hace posible la fe para renacer. Miren Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. La fe no nace por oír lo que dice selecciones, gente, tiempo, hola, vanidades, o el diario de las Américas, o el periódico local o las publicaciones internacionales. No. La fe es por el oír. Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí Señor. Si miráramos más la palabra de Dios, si le dedicáramos más tiempo a la palabra de Dios, tendríamos más vida. Pues es la palabra de Dios la que da la fe, para que un hombre pueda renacer. Es la palabra de Dios. Es así que uno se llena el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios vive, se hace real en nuestras vidas cuando actuamos de acuerdo con ella. La palabra de Dios es Dios hablando ahora. No es solamente que Dios ha hablado antes, sino que Dios está hablando ahora. Escrita en letras mayúsculas. Ahora. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son uno. Usted no puede separar a Dios de su palabra, como tampoco me puede separar a mí de mis palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es su voluntad. Él quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Tiene un propósito para todo lo que dice. ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo lo dice? Lo que Dios dice que fue, fue. Lo que Dios dice que es. Lo que Dios dice que será, será. ¿Por qué? Porque su palabra es fiel.
Su palabra es fiel. Lo que Él ha prometido, Él es capaz de hacer. Su palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos, porque Cristo es esa palabra, y esta palabra escrita es Cristo. Déjenme mostrarles algo en 1 Tesalonicenses 2:13. Escuchen esto. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ustedes pueden tener la palabra de Dios, ustedes pueden conocer la palabra de Dios, pero esa palabra no puede actuar en la gente, no puede obrar eficazmente, no puede obrar con poder hasta que no hagan una cosa: creer. Usted cree esa palabra y he aquí usted habla esa palabra y produce los mismos resultados hoy que ha producido en cualquier época de la historia y la civilización desde que la palabra fue dada. La Biblia dice que hemos de permanecer en la palabra. Debemos permanecer en la palabra y hemos de permitir que la palabra more en nosotros. Hasta el grado en que permanecemos en la palabra, esta palabra toma el lugar del Maestro en nuestras vidas por medio de nuestra mente renovada. Y entonces se convierte en nuestro vocabulario, pero es la palabra de Dios. Nosotros hablamos con nuestro vocabulario, hablamos la palabra, pero al hablar la palabra, hablamos la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, suena igual, pero como la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra de Dios no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada. Exactamente, sencillamente no puede ser quebrantada. Ni el punto más mínimo puede ser quebrantado, porque lo que Él ha prometido no es solamente capaz de hacer, sino que está ansioso Dios de hacerlo. Y esa palabra entera encaja como anillo a dedo. Es la palabra de Dios la que verdaderamente entusiasma al hombre. Lucas capítulo 24, escuchen el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto trata de cuando Jesús les habló a estos hombres en el camino Emaús, después de la resurrección. Él les abrió las Escrituras. ¿Ven cómo sus corazones se emocionaban? ¿Cómo sus corazones ardían en ellos porque les abrió las Escrituras? Nunca he visto a un hombre o una mujer, o a un muchacho, o a una muchacha, en esas clases sobre poder para la vida andante, cuya alma no se haya emocionado con efervescencia, abundancia y ardor, cuando esta palabra de Dios empezó a descubrirse y empezó a encajar como anillo al dedo. Tenía sentido la palabra, y sus corazones ardían, y se entusiasmaban con la grandeza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela misterios, según dice el libro de Romanos. Como dice en 2 Timoteo, es la palabra de Dios la que nos hace sabios para salvación. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere saber lo que es ser salvo, si usted quiere estar seguro de que usted está seguro, que está seguro, y saber que usted sabe, hay solo un lugar al cual usted puede acudir. Solo un lugar al cual puede acudir, y esa es la palabra de Dios. Es la palabra la que nos hace sabios. Usted no adquiere sabiduría escuchando las habladurías de la gente en las calles. Usted obtiene sabiduría escuchando a Dios y su palabra. Esta es la integridad y la exactitud de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios fue escrita, parte de ella a nosotros, pero toda ella es para nuestro aprendizaje también, y de acuerdo con Hechos, en capítulo 17, ya hemos visto este versículo antes, el versículo 11, Dios dice que debemos escudriñar la palabra de Dios para saber la verdad. No escudriñamos fuentes profanas, fuentes seglares, para saber la verdad. Escudriñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y esta palabra nos declara y nos da a conocer la voluntad de Dios a nosotros. Así que nosotros estudiamos esta palabra para procurar con diligencia dividirla correctamente, entenderla debidamente, para poder compartirla con la gente, para que la abundancia de la grandeza de la maravillosa e incomparable palabra de Dios vibre de nuevo
y para que los corazones y las vidas de las personas sean transformados con ese poder de Dios en manifestación en nuestro día y en nuestro tiempo.